Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy, 3 de marzo de 2021, la clase de Física 482, Termodinámica y Mecánica Estadística 2. Habíamos visto ayer los resultados de ampliar la expresión para la ecuación fundamental de la termodinámica, agregando el término que agregó Gibbs originalmente, que era el producto del potencial químico, que es una nueva variable intensiva por el número de partículas, que es la nueva variable extensiva, a la ecuación fundamental de la termodinámica. Eso convertía entonces a la U, a la energía interna, como una función de tres variables extensivas, S, B y N, y a la S como una función de, o sea, la entropía como una función de tres variables extensivas que eran V y N. Entonces, bien, entonces ya tenemos ahí los resultados termodinámicos. Entonces ahora vamos a buscar un gran potencial. Un potencial que vaya asociado pues al nuevo conjunto de variables conjugadas mu y n. Entonces vamos a construir ese gran potencial usando transformadas de Legendre, de tal forma que las nuevas variables independientes sean la temperatura, el volumen y el potencial químico. Vamos a partir de la representación de la energía y lo que haremos es una transformación parcial de Legendre. ¿Por qué parcial? Porque vamos a cambiar dos variables, no las tres. Vamos a cambiar la entropía por la temperatura y vamos a cambiar el número de partículas por el potencial químico. Y entonces vamos a tener ahora, en lugar de tener un U, vamos a tener un potencial que resulta de esa transformación de Legendre, que va a ser un omega. No confundirlo con el contexto del número de microestados que se maneja en el ensamble microcanónico, un omega que es omega de T, B y mu. Entonces, ese omega pues va a ser conocido como el gran potencial. La transformación de Legendre, entonces, en el contexto de las transformaciones de Legendre, ese omega debería venir definido como U menos T por S menos mu por N, que aquí va la variable vieja por la variable nueva y la variable vieja por la variable nueva, multiplicadas así, para generar el nuevo potencial. Entonces, si nosotros venimos y diferenciamos omega, entonces eso va a ser D de U menos T de S menos S de T menos mu de N menos N de mu. Si junto los términos TDS, si escribo DDU, utilizando la ecuación fundamental de la termodinámica, DDU va a ser TDS menos PDB más mu de N. Eso sería DDU, porque eso es lo que da la ecuación fundamental de la termodinámica. Y escribo el resto aquí, que sería entonces menos TDS menos S de T menos mu de N menos N de mu. Entonces aquí se deben de cancelar algunos términos. En efecto, se cancela el TDS, se cancela el mu de DN, y los términos que restan me generan una expresión. Uy, se me fue la. Me generan una expresión que es que D omega es menos S de T menos P de B menos N de mu. Observen entonces cómo las variables naturales de omega van a ser T, B y mu, como nosotros queríamos, ¿verdad? El nuevo potencial. Entonces, siendo omega una función de T, B y mu, su diferencial total debería de ser de omega igual a la parcial de omega respecto a T, a B y mu constante por D de T
más la derivada parcial de omega con respecto a B a T y mu por D de B, más la parcial de omega respecto a mu a T y B, D de mu. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos que al comparar entonces acá estas dos ecuaciones, la presión sería el negativo de la derivada parcial de omega respecto a B a T y mu. Este término con este. Aquí podemos ver, ¿verdad? La entropía debería de ser la derivada parcial, el negativo de la derivada parcial de omega respecto a T, a B y mu. A ver. Ahí está. Abajo. Y el número de partículas debería de ser entonces igual a el negativo de la derivada parcial de omega respecto a mu a T y B. Esos son los resultados que tenemos acá. ¿Verdad? Como se verá posteriormente, este gran potencial va a ser el potencial natural para la descripción mecánico-estadística con el ensamble gran canónico. Ustedes se recuerdan cuál era el potencial natural para sistemas PV, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuál era el potencial natural para el sistema, para el ensamble canónico? Pues se recuerdan que era la energía libre de Helmholtz, ¿verdad? O sea, el que se obtenía directamente del logaritmo de la función de partición. Pues entonces nosotros ahora ya tenemos construido el potencial que va a salir naturalmente como el potencial natural de la función de partición gran canónica, que van a ser las que tenemos que deducir a continuación. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Comentario, pregunta? Bien, vamos entonces con la deducción, ¿verdad? Vamos a deducir, al igual que antes, la densidad de probabilidad gran canónica. Ahí de esa densidad de probabilidad va a aparecer la función de partición de manera natural. Vamos a usar un esquema muy similar a como construimos el canónico. Voy a hacer un recordatorio. ¿Se acuerdan que para el canónico yo supuse que los alrededores y el sistema eran un sistema cerrado y aislado? Y le apliqué el ensamble microcanónico. Y de ahí entonces me enfoqué en el sistema, que era un sistema que permitía el intercambio de calor, pero no de partículas, y que estaba en contacto con un foco térmico, con un reservorio muy grande, y pude hacer las aproximaciones del caso. Pues voy a hacer una cuestión muy similar. Voy a suponer un reservorio, un foco térmico muy grande a temperatura T, muy grande comparado con el sistema, solo que ahora el sistema va a poder intercambiar energía e intercambiar partículas también. Pero va a seguir siendo un sistema, el sistema cerrado, reservorio más, o sea, medio ambiente, entorno, reservorio, sinónimo, más sistema va a ser un sistema cerrado, que no permite flujo de nada, ni de calor, ni de trabajo, ni de partículas. Y por lo tanto le puedo aplicar a ese sistema total el ensamble microcanónico otra vez, y de ahí voy a sacar las características del sistema, y ahí voy a deducir el ensamble gran canónico. ¿Ok? Porque para el sistema yo puedo entonces permitir el cambio de partículas y de energía. No sé si me entienden la situación. Miren, aquí tengo un sistema en contacto con un foco, el sistema S, en contacto con un baño térmico. El baño térmico y el sistema están aislados. O sea, el reservorio le llamo R, ¿verdad? Foco, reservorio o baño. Y todo esto está aislado. Por lo tanto, a todo esto yo le puedo aplicar el microcanónico. Y lo que resulte aquí para ese va a ser el gran canónico, porque aquí sí puedo permitir el intercambio de trabajo y de calor y también de partículas. No hay ningún problema. Pero como este es cerrado, este no permite intercambio de nada, por lo tanto le puedo aplicar al total el ensamble microcanónico. Entonces, lo igual que lo que hicimos con el ensamble canónico. Exactamente igual. Entonces, el sistema total va a componerse del sistema de interés, se me disparó, del sistema de interés y de el baño, foco, reservorio. Entonces le vamos a llamar
con la letra T, con el índice T al sistema total, con el índice S al sistema de interés y con el índice R al reservorio o foco. Entonces, al principio, aquí lo que dije antes, el sistema total lo podemos describir con el ensamble microcanónico. ¿Por qué? Porque es aislado. El sistema total no permite el intercambio de nada, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que en el microcanónico la probabilidad de encontrar el sistema total T en un elemento de volumen D de sigma T del espacio fase es proporcional a ese elemento de volumen si estamos en un rango de energía entre E y E más delta de E, y es cero fuera de ese rango de energía. Entonces, esa es la densidad de probabilidad para el sistema canónico, ¿verdad? La probabilidad de encontrar el sistema total en un elemento de volumen de sigma de T. Esa es exactamente la probabilidad canónica. Perdone, la probabilidad microcanónica. Bueno, nosotros sabemos entonces que el volumen total del sistema total pues va a ser el volumen del reservorio por el volumen del sistema, ¿verdad? O sea, el producto de los dos elementos de volumen del espacio fase. Entonces, lo que tenemos acá es que la probabilidad entonces del sistema total, del sistema total reservorio más sistema va a ser una constante por D de sigma sub S por D de sigma sub T, si E está entre E más delta de E y 0 si está en otro caso. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es la probabilidad de que el sistema S, nuestro interés es el sistema S. Entonces nosotros queremos la probabilidad de que el sistema S se encuentre en un volumen D de sigma S independiente de las condiciones del baño. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a integrar la parte correspondiente al baño para quedarnos con la probabilidad marginal que va a corresponder al sistema. Entonces, si nosotros le damos libertad a que el reservorio o el baño tome todos los valores que corresponden, entonces nosotros nos vamos a quedar solamente con los valores que corresponden al baño o al sistema, que es lo que nosotros buscamos. Exactamente lo mismo hicimos con el ensamble canónico. Entonces el WDS del sistema pues va a ser la integral de W de T del sistema total, del sistema total integrado sobre el reservorio, para que lo que quede sea nada más la probabilidad de WDS, ¿verdad? La probabilidad marginal. Y entonces lo que hacemos es, después de hacer esta suma o esta integral, quedarnos solamente con el DWS. Sustituimos lo que es el DWT, va a ser C por D de sigma S por D de sigma R. Como estoy integrando sobre el reservorio acá, entonces acá estoy integrando sobre el reservorio, entonces este de sigma S sale para afuera, la constante sale para afuera y queda solamente la integral sobre el reservorio. Entonces al integrar sobre el reservorio, la integral lo que da es el delta, ¿verdad? O sea, la probabilidad, ¿verdad? Delta de sigma R para el reservorio. Acá. ¿Ok? Entonces, esa ya sería la probabilidad sobre un volumen finito del reservorio, ¿verdad? Del espacio fase. Entonces, si nosotros venimos e escribimos DWS, entonces, o sea, juntamos estas dos, va a ser C delta de R entre D de sigma S. O sea, C delta de sigma R, D de sigma S. Y eso sería la DWS, o sea, la densidad de probabilidad para el sistema. Este delta de sigma del reservorio es el volumen total accesible al reservorio en el espacio fase, porque ya integramos sobre el reservorio, sobre todas las posibles coordenadas y momentos que pueden adquirir las variables del reservorio. Las condiciones para evaluar delta de R. Vamos a ver qué necesitamos para evaluar delta de sigma R. Perdón.
Bueno, la energía total es la energía del sistema más la energía del reservorio. El número total de partículas es el número total de partículas del sistema más el número total de partículas del reservorio. Y aquí vamos a hacer una suposición similar a la que hicimos en el canónico. Vamos a suponer que el sistema de interés es pequeño en relación al reservorio. Esa es una hipótesis básica. O sea que la energía del sistema es mucho menor que la energía del reservorio. Y que el número de partículas del sistema es mucho menor que el número de partículas del reservorio. Por favor, corrijamos acá. ¿Ok? Tenemos un océano y tenemos un barquito como sistema. Entonces las suposiciones son razonables. Podemos aproximar al baño como un sistema casi aislado. ¿Por qué casi aislado? Porque ese número de partículas poquititas, ese número de partículas poquititas, poquititas entre comillas, que van a fluir entre el reservorio y el sistema, va a ser pequeño porque prácticamente el sistema es tan grande que no le va a afectar que le quiten o que le den partículas. A eso me refiero. Entonces se puede considerar como un sistema prácticamente aislado. Y la expresión, por lo tanto, si es un sistema prácticamente aislado en el sentido de que no le pueden, prácticamente el flujo de partículas y de energía es tan pequeño por esa aproximación, que nosotros podemos utilizar la expresión para la entropía que predice el ensamble microcanónico. Ahí está la clave. Podemos utilizar, por lo tanto, la expresión para la entropía que predice el ensamble microcanónico. ¿Cuál era esa? Que la entropía era la constante de Boltzmann por el logaritmo del volumen del espacio fase. O sea que la entropía del reservorio era k veces el logaritmo de delta sigma del reservorio. Esa es la clave. Esta expresión es válida para un sistema aislado, o sea, que no permite intercambio de energía ni de partículas. Esto es una aproximación válida porque el reservorio es muy grande. ¿Verdad? Esta expresión es la que da el microcanónico para la entropía. Bueno, en este caso, entonces, la entropía del reservorio va a ser función de la energía del reservorio y del número de partículas del reservorio esencialmente. Bueno, vamos entonces a despejar acá. La energía del reservorio es ET menos ES y el número de partículas del reservorio es NT menos NS. Como ET es mucho mayor que ES y NT es mucho mayor que NS, nosotros podemos hacer, entonces, bueno, podemos escribir esto en primer lugar así, ¿verdad? La entropía del reservorio como una función de la resta de energía total menos la energía del sistema y del número de partículas totales menos el número de partículas del sistema. Y aquí viene el punto. Como ES es mucho menor que ET y NS es mucho menor que NT, nosotros podemos hacer un desarrollo en serie de Taylor de dos variables, en la variable E y en la variable N alrededor del valor ES, o sea, alrededor del valor ER igual a ES. Y como son mucho menores las cantidades, nos podemos ir quedando a menor orden y no va a haber ningún problema con la aproximación. De la serie de Taylor, un recordatorio, la serie de Taylor, los primeros tres términos de la serie de Taylor en dos variables son que una función de f de x, y es igual al valor de la función valuada en el punto de referencia x0 y y0, más la derivada respecto a x, ahí debería ser parcial, ¿verdad? Valuada en x igual a x0 por x menos x0, más la parcial de f con respecto a y, valuada en y igual y0 por y menos y0, más términos de orden superior. Le vamos a identificar FSCR.
X, pues son las variables que son las variables del reservorio. Y, pues son la SNR, variable del reservorio. Y X0 es la energía del sistema. Ahí debe ser perdón, la energía total. X0 es la energía total. Y Y0 es el número de partículas totales. Entonces vamos a hacer el desarrollo en términos de la energía total. Acuérdense que aquí tengo que N del reservorio es N del reservorio es acá N total menos NS, y que el reservorio es E total menos ES. Entonces, como estas cantidades son pequeñas, entonces vamos a hacer el desarrollo alrededor de NT. Entonces hacemos esta identificación acá. Y entonces lo que nos va a quedar es que S, pues va a ser SDR, pues va a ser el valor de S alrededor del punto de referencia, que es la energía total y el N total. Aquí va a ser la parcial de S del reservorio con respecto a E del reservorio, evaluada en E del reservorio igual a E total. Y aquí va E del reservorio menos E total, igual con el número de partículas, más términos de orden superior. Más términos de orden superior, ¿verdad? Ok. Hasta ahí. Nosotros tenemos que como E del reservorio menos E total es menos ES, y N del reservorio menos N total es menos NS, entonces ahí entra el valor de NS. Entonces nosotros vamos a tener acá, a la hora de sustituir las restas, vamos a tener aquí menos ES y menos NS acá. Y entonces el desarrollo en serie de Taylor va a quedar. Además, nosotros sabemos que 1 sobre T es la parcial de S del reservorio con respecto a E del reservorio. Eso es una relación termodinámica. Esta es una relación termodinámica, no me la estoy inventando. Es una relación termodinámica ya conocida. Y que menos mu entre T es la parcial de S con respecto a N del reservorio, una relación termodinámica ya conocida, de las que dedujimos al comienzo. Entonces yo puedo sustituir esas derivadas aquí y acá, y estas restas también, para obtener finalmente la expresión que dice que S del reservorio es S del reservorio evaluada en E total y N total menos la energía del sistema entre T más mu sobre T por NS. ¿Ok? Y entonces, si tomamos entonces acá que la S del reservorio es K por logaritmo natural de delta del reservorio, de delta sigma, entonces esa es la S del reservorio. Más 1 sobre K por la S del reservorio evaluada en ER y N del reservorio, ¿verdad? Aquí es el hecho de tener aquí el 1 sobre T, porque aquí lo que tengo, entonces al sacar el 1 sobre T, lo que tengo es S menos mu NS, lo cual sería S del reservorio, evaluada en NR y en ER y NR. Ya estoy asociando entonces aquí los términos, ¿verdad? Este término con este término que está acá.
Ok, entonces, acá, si nosotros despejamos delta sigma del reservorio de acá, entonces pasamos este término al otro lado, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, perdón, creo que aquí hay un error de interpretación. No, aquí no hay ninguna asociación. Aquí, perdónenme, aquí vamos a marcar aquí, ¿verdad? Esto es otro renglón. Es que ahí me falla la escritura. Simple y sencillamente esto ese es el reservorio. Y así la definimos, K logaritmo natural de sigma de R. Entonces, delta sigma del reservorio va a ser exponencial 1 sobre K de ese reservorio en NR. Y aquí voy a sustituir el valor que yo encontré en base al desarrollo en serie de Taylor. Aquí voy a encontrar el valor que yo encontré en base al desarrollo en serie de Taylor de la S del reservorio. Entonces vamos a tener 1 sobre K y aquí sustituyo el valor que tengo acá, que obtuve en base al desarrollo de Taylor del S del reservorio. Está aquí. Y aquí está el término de esta constante que es la entropía en términos de la energía total y del número de partículas totales, que es constante, y de las cantidades que dependen de la temperatura. Y aquí tenemos el sistema. Miren, E del sistema y N del sistema. Bien, aquí. Entonces, ¿qué será dWds? Pues, ¿qué era de dWds? Era delta sigma del reservorio, que es todo esto que está acá. Esto es delta sigma del reservorio. Todo esto que está acá es delta sigma del reservorio. Y esta es ds de sigma del sistema. Entonces, dWds va a ser, y aquí sí separo en varios términos, separando la exponencial, va a ser todo esto que está acá. Esta es una constante A, porque este exponencial depende de una entropía evaluada en energía total y en el número de partículas totales, y ese es constante, porque el sistema es cerrado, ¿verdad? Eso es una constante. Y esa no depende de la temperatura ni de la energía del sistema. Esto sí depende de la temperatura y de la energía del sistema y del potencial químico. Este término que está acá. Entonces, aparto esa constante que está ahí, A. Entonces, dWs pues va a ser esa constante A por E a la menos beta mu ns, que sería este término que está aquí, menos E a la beta por menos ES, que sería este término que está acá. D de sigma S. Y ese sería la dWs. La condición de normalización, ¿cuál va a ser? Pues voy a integrar todo esto de los dos lados. Y voy a sumar, porque tengo que sumar sobre el número de partículas, que es una variable discreta, y sobre el número, y sobre el potencial, y sobre la energía, que es una variable continua. Entonces es una suma y una integral. Y entonces voy a hacer esa suma y eso debe dar 1, ¿verdad? Por la condición de normalización. Y entonces, de aquí despejo y tengo que la A va a ser entonces igual a 1 entre esta suma integral de E a la menos beta mu ns menos gs de sigma s. Entonces, dWs va a ser E a la menos beta, E a la beta mu ns menos gs de sigma s entre la suma integral de E a la, aquí viene un beta, mu ns menos es de sigma s. Similar, ¿verdad? Miren que similar a la distribución canónica, solo que aquí varía con este término que introducimos aquí,
aparece una función de partición diferente acá abajo, miren. Entonces, aquí podemos identificar, como aquí tenemos un D sigma, esta es una probabilidad diferencial. Por lo tanto, lo que aparece multiplicando al D sigma S es una densidad de probabilidad. Entonces, el ρ de ESNS es todo esto que queda multiplicando acá al D sigma S y tiene el valor, entonces, de E a la menos beta mu NS menos ES dividido entre la suma sobre NS del integral de E a la beta mu NS menos ES de sigma S. Entonces, eso nos permite definir la gran función de partición canónica como esa suma integral. Y la denotamos con la letra mayúscula Xi, ¿verdad? Que se pronuncia como Xi griega. Esa Xi entonces va a ser una función de T, B y de mu. Y entonces ya podemos escribir nosotros ya podemos escribir la ρ como E a la menos beta mu n menos G dividido entre la función de partición. Está acá. Y esa va a ser la función de partición gran canónica. Y entonces nosotros podemos calcular ya promedios y lo que ustedes quieran, desviaciones con esa nueva función. ¿Alguna pregunta? ¿De qué función esa? De la temperatura, del volumen y de mu. Porque estamos estamos partiendo del hecho de que tengo tres variables ahora, ¿verdad? Del volumen viene siendo por el N. Sí. Por la energía, sí. Del volumen porque aquí aparece una integral en el sistema. Ok. ¿Verdad? Por esa razón es, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿verdad? Acuérdense que hay una integral acá, ¿verdad? Y aquí aparecen volúmenes, porque parte de las variables del sistema son variables físicas extensivas. De posición, ¿verdad? Sí, de posición, y entonces eso generan volúmenes. Está bien. ¿Okay? Entonces, es exactamente una deducción igual que la del canónico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, comentario? Entonces, Jorge, usted se ve mañana con ellos, ¿verdad? Sí, mañana a las 2:10. Bueno, entonces, una cosa nada más que las tareas no se las pude mandar anoche, no se me olvidó, estaba ya bien cansado, ya no me dio tiempo de mandárselas, pero se las voy a mandar al rato, ¿ok? Está bien. Sí. Bueno, buenas tardes y buen provecho a todos y a todas. Listo, bueno, gracias, igual. Bueno. Buenas tardes. Gracias por su atención. Gracias, buenas tardes. Bueno.